Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy está culminando en Río de Janeiro, Brasil, la cumbre Río +20, que ha estado discutiendo durante las últimas jornadas el tema del desarrollo sostenible, las posiciones de los diferentes países y la búsqueda de un consenso internacional sobre este perentorio tema. Para hablar de esta cumbre, de su cierre y de la repercusión que han tenido las contundentes palabras de Raúl ayer en este escenario, pues estaremos hoy compartiendo en nuestra mesa redonda con los colegas Ana Teresa Badía, periodista de Radio Habana, Cuba, regresando con nosotros hoy en doble función de panelista y también siguiendo los acontecimientos en internet, y el colega Pedro Otero Caballas, periodista también de Radio Habana, Cuba, quien durante muchos años ha mantenido un programa sobre los temas medioambientales en esa nuestra emisora internacional. Con ellos estaremos compartiendo esta jornada. Intentaremos en el transcurso del programa hacer contacto con Bárbara Betancourt, quien está cubriendo este acontecimiento para la radio cubana, y tendremos pues materiales de lo que ha pasado en este acontecimiento internacional. Bueno, y hoy, entre otras muchas noticias que hemos conocido, pues se ha dado la información por nuestros medios de comunicación del fallecimiento de Roberto González, hermano de René, uno de nuestros 5 hermanos prisioneros políticos del imperio, quien Roberto pues ha sido uno de los principales defensores de la causa de los 5. Recordamos aquí con particular pues emoción en nuestra mesa redonda sus participaciones a lo largo de estos años, y también la manera consagrada en que se dedicó a esta batalla, que como él señalaba, a pesar de ser jurista, más que jurídica, era una batalla política. En la mañana de este viernes, Roberto falleció aquí en La Habana, y como se había informado, pues padecía de un cáncer que lo llevó hoy definitivamente a la muerte. Atendiendo a su voluntad, sus restos serán cremados y velados en una ceremonia familiar. A René, pues también nuestros sentimientos, nuestro dolor, a toda su familia por este fallecimiento de Roberto, a quien, repito, recordamos entrañablemente aquí en el colectivo de la mesa redonda. Y antes de entrar en el importante tema de nuestro programa de hoy, pues comencemos, como es habitual, con la noticia del día. Sería otra, porque esta de Roberto sin duda es una noticia impactante para todo nuestro pueblo. Otra noticia que también tiene una trascendencia, y una trascendencia latinoamericana e internacional. En Paraguay se acaba de consumar un golpe de Estado legislativo. El presidente paraguayo Fernando Lugo ha aceptado la decisión del Congreso de ese país de destituirlo. El presidente de Paraguay presenta una apelación para detener el juicio político en su contra. Fernando Lugo denuncia la inconstitucionalidad del proceso, al que califica como un golpe de Estado con ropaje jurídico. El juicio, aprobado por la Cámara de Diputados, concluiría con una sentencia que puede conllevar a la destitución del mandatario. Los abogados del presidente alegan la ausencia de algún delito en las acciones de Lugo. La causa principal del caso es la muerte de 17 personas en unos enfrentamientos entre campesinos y miembros de la policía durante una operación de desalojo. Hay opiniones de que el caso contra el presidente es solo un pretexto para destituirlo. Bueno, así lo han señalado en declaraciones en el día de hoy los cancilleres de UNASUR, los representantes de los países sudamericanos, quienes se han opuesto a este proceso político expedito que se ha desarrollado en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo. A pesar de su defensa, de que había manifestado desde el día de ayer que no renunciaría a la presidencia, sin embargo las noticias de último minuto están señalando desde Asunción, Paraguay, según la agencia ANSA, que en un discurso a la nación que ha sido transmitido ahora mismo por la cadena Telesur y otras cadenas multinacionales, el presidente Fernando Lugo afirmó que acata la decisión del Congreso de destituirlo, si bien dejó constancia de su disconformidad con el proceso al que fue sometido, el cual criticó duramente. Como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque ésta haya sido torcida. Me someto a la decisión del Congreso, afirmó el presidente en un breve discurso desde el Palacio de Gobierno.
Afirmó que durante el juicio político se han transgredido todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa. Hoy me despido como presidente de la República, pero no me despido como ciudadano paraguayo, expresó como una suerte de anticipo de que continuará en la actividad pública, dice la agencia ANSA. Mientras tanto, se está reportando desde los alrededores del Palacio Presidencial y también del Congreso, pues manifestaciones de partidarios del destituido presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Ustedes están viendo imágenes en vivo del Congreso paraguayo que está transmitiendo en este minuto Telesur, mientras la agencia Notimex está señalando que partidarios del destituido presidente de Paraguay, Fernando Lugo, protagonizaron esta noche incidentes en los alrededores del Congreso, donde el Senado aprobó por 39 votos a favor y 4 en contra la salida del gobernante del poder. Radioemisoras locales reportaron que, conocida la noticia de que Lugo había sido destituido, los manifestantes se descontrolaron e intentaron superar la barrera de seguridad que fue montada por la policía para proteger la sede del legislativo. Las fuentes precisaron que la policía respondió con disparos de balines de goma y el uso de gases lacrimógenos y del carro lanzaaguas para dispersar a los partidarios del destituido mandatario, quien se encuentra en el Palacio de Gobierno. La represión, según señala Prensa Latina, pues ha ya causado los primeros heridos. Dice que la policía antidisturbios reprimió hoy una protesta popular frente al edificio del Congreso paraguayo y se reportaron los primeros heridos entre los manifestantes partidarios del presidente Fernando Lugo. Los participantes en la manifestación se exaltaron tras el anuncio de la destitución esta noche de Lugo por parte del Senado en un apresurado proceso político. Los congregados en la Plaza de Armas comenzaron a lanzar gritos de Lugo presidente y el pueblo unido jamás será vencido, y luego abuchearon a los legisladores que procedieron con su destitución. Algunos de los presentes alegaron que se encontraban en el lugar reclamando los derechos democráticos. Igualmente, varios de ellos denunciaron que la decisión de los legisladores constituye un golpe de Estado en Paraguay. La policía reprimió con gases lacrimógenos, balas de goma, camiones de agua y además se escucharon disparos y explosiones. Hasta el momento se reportan varios heridos a causa de la agresión de las fuerzas policiales. El presidente Fernando Lugo fue destituido por el Senado hoy tras un juicio político de apenas 24 horas en el cual se le acusaba de presunto mal desempeño de las funciones. La capital uruguaya se había mantenido en calma a lo largo de la jornada, pero en la céntrica Plaza de Armas la expectativa fue en aumento a medida que se acercaba el fallo. Las primeras reacciones han venido desde Ecuador, donde el canciller ecuatoriano, pues Ricardo Patiño, ha señalado que la destitución del presidente uruguayo Fernando Lugo este viernes por decisión del Congreso tras un juicio político de apenas unas horas es escandalosa y ofensiva, dijo el ministro de Exteriores de Ecuador, que se encuentra en Asunción. Una ofensa y una vergüenza para la democracia suramericana, dijo en Twitter Patiño, quien llegó en la víspera a Asunción acompañado de otros cancilleres suramericanos para tratar de evitar la destitución intempestiva de Lugo. Ni un recurso presentado por el presidente, ni la intercesión de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, lograron suspender el proceso de destitución. Por su parte, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy a los gobiernos latinoamericanos que apoyen al destituido presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y afirmó que en la región deben acabarse los golpes de Estado. Maduro hizo declaraciones al término de la misión de cancilleres de la UNASUR que llegaron a Paraguay a reunirse con líderes políticos para tratar de mediar en la crisis y pedir que se observe el debido proceso y la garantía constitucional en el juicio político a Lugo. Advirtió Maduro que se va a tomar una decisión que va a conmocionar a Paraguay y deben acabarse los golpes de Estado, tras lo cual recalcó que es evidente que no se ha cumplido con el debido proceso en el juzgamiento del presidente, no se garantizó su defensa. La UNASUR había advertido este viernes en un comunicado que considerará una ruptura de la cláusula democrática la posible destitución del presidente Lugo por la Cámara del Senado. Sin duda es un acontecimiento, Ana Teresa, que está conmocionando ahora mismo a Paraguay, pero a toda América Latina, por el triste recuerdo de los golpes de Estado en esta región. ¿Cómo catalogas la situación y qué impacto puede tener para el resto de la región? Mis saludos, y yo pienso que lo primero es que no se puede ver en un contexto aislado, sino que, como bien tú dices, es la continuación
de lo que ocurrió desde el año 2002 en Venezuela, también lo ocurrido en Ecuador, lo ocurrido en Honduras, pero lo que intentó ocurrir también en el año 2008, recuerdan ustedes en Pando, Bolivia, donde se manipularon también a los campesinos, porque ahora el supuesto argumento es la matanza de campesinos en un sitio a unos 250 kilómetros de la capital, a lo que habría que agregar que dentro de esos campesinos había francotiradores que hasta este momento no se ha aclarado quiénes eran. O sea, esto da la medida de cuán preparado ha sido todo. Incluso, según análisis que se han hecho, las balas, las armas que estaban utilizando estas personas dentro, infiltradas o que estaban dentro de los campesinos, dan la idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Esto sin duda es una alerta para toda América Latina. Desde mi punto de vista es un golpe de Estado de los nuevos tiempos, es un golpe de Estado reflejo de la aplicación de la estrategia del poder inteligente, en el que ven ustedes cómo se puede derrocar a los gobiernos sin disparar, en este caso, un tiro, sino aplicando estas estrategias. Yo creo además que, mira, es la expresión del rechazo de los centros de poder y de las fuerzas más ultraconservadoras y ultraderechistas de América Latina a los tiempos de cambio en este caso. Tal y como hemos visto lo que se ha transmitido por Telesur, en breves instantes el vicepresidente, tal y como establece la Constitución, estará asumiendo un vicepresidente que es representante de el Partido Liberal, el mismo que hace una semana le dio la espalda al presidente Lugo y apoyó este juicio político en su contra. Hay elementos también interesantes a tener en cuenta. Primero, justamente ocurre ahora en un contexto en el que en abril del próximo año son las elecciones, o sea, tampoco es ni aislado ni inocente el hecho de que ocurra este golpe de Estado en este momento. Hay fuerzas importantes detrás de esto. Reitero, el propio presidente Lugo ayer o esta madrugada denunciaba, por ejemplo, la presencia de algunos políticos, como es el caso de Horacio Cartes, un empresario, representante de las fuerzas derechistas, un hombre, por cierto, muy vinculado con los sectores ganaderos, propietarios de ciertos, de un equipo de fútbol. Fíjate cómo se repite la historia en muchos, hay algunos que son dueños de equipos de pelota, como es el caso de en Venezuela. Ahora, este hombre, además, al que en el año 2000, por ejemplo, se le incautó kilogramos de cocaína en una estancia de su propiedad, un hombre además que se dedica a traficar cigarros y tabaco, porque entre sus negocios está también una comercializadora de tabaco hacia Brasil. O sea, este es uno de los hombres que está detrás del golpe de Estado contra el presidente Lugo. Desde las últimas horas también hemos visto la movilización de sectores campesinos, y esto es importante también. Página 12 publicaba un editorial hoy en el que justamente potenciaba este giro de los campesinos que hasta hace unos días estaban reclamando esclarecimiento en los hechos, y al producirse desde las últimas horas este juicio, este intento de juicio contra el presidente Lugo, justamente lo están apoyando, lo han apoyado. Esas personas salieron desde esos lugares también hasta la capital. Como bien tú decías, hubo represión de la policía a los manifestantes, a los campesinos, a diferentes sectores. Yo reitero, es una ruptura al orden democrático, es un llamado además por parte de los sectores ultraderechistas al irrespeto a las instituciones, muy ligado también con el llamado que hizo durante el día de ayer, por ejemplo, la derecha venezolana, a irrespetar a las instituciones con vistas a los próximos comicios. O sea que, te reitero, son indicios que nos dan la medida de que no se trata de un hecho aislado, sino que es parte de toda una estrategia bien organizada por grandes centros de poder en América Latina. Y sin duda también una demostración de la necesidad de estos nuevos procesos en América Latina de consolidar sus bases políticas, porque uno de los principales factores que ha atentado contra el presidente Lugo ha sido la falta de un partido político amplio que sustente su trabajo de gobierno. Las alianzas con otras fuerzas que tenían mayor presencia en el Congreso pues se han virado ahora
en su contra y han llevado a que este proceso político se haga de una manera expedita, escandalosamente expedita, ahí en Paraguay. Exactamente. Por ejemplo, se produce de manera muy particular, del Partido Liberal estaba el vicepresidente, eso se había negociado cuando ese partido entró en la coalición que llevó al poder al presidente Lugo, y había también entre 3 y 4 ministros en el gobierno. Esos ministros renunciaron y efectivamente se queda prácticamente Lugo sin gabinete previo a este juicio. Sin duda es una confirmación de eso, de la necesidad de articular, sobre todo a partir de la existencia en naciones como Paraguay de movimientos sociales integrados por los campesinos, por las mujeres, por diferentes sectores de izquierda. Yo te diría, ¿qué pudiera esperarse para las próximas horas? Pues mucha convulsión también por parte de algunos sectores sociales que, reitero, espero que no acepten que se haya roto la democracia del país. Por último, quisiera recordar que la llegada al poder del presidente Fernando Lugo significó la ruptura de el reinado o el predominio del Partido Colorado por prácticamente, Randy, unas 6 décadas en Paraguay, y sin duda con todos los problemas, con todas las manchas, con los diferentes escándalos, con las diferentes acusaciones hasta algo contra el gobierno de Fernando Lugo, se está hablando de un gobierno que sin dudas en lo social logró importantes avances. Tan solo, por ejemplo, en el tema de la tierra, donde existían miles de ocupaciones ilegales, logró reducirla a unos 17, y ha sido precisamente el sector de los campesinos uno de los más beneficiados de la política social del ex ahora presidente Fernando Lugo. Es un acontecimiento del que habrá que seguir su transcurrir en las próximas horas y por supuesto análisis más amplios más adelante acá en nuestra mesa redonda el lunes, probablemente cuando las informaciones pues estén más claras, haya más elementos aún para seguir este acontecimiento, pero nuestros medios informativos continuarán siguiendo este acontecer allí en Paraguay. Les digo por último que la agencia Prensa Latina está reportando hace unos minutos, a las 6:45, que el presidente paraguayo pues señaló que la democracia fue herida profundamente. En sus palabras, hoy desde el Congreso, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dice Prensa Latina, acató la decisión del Congreso de removerlo del cargo y dijo que la democracia fue herida profundamente con su destitución. En sus últimas declaraciones como jefe de Estado, hechas desde la Casa de Gobierno, Lugo explicó que fueron transgredidos todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa. Agregó que espera que sus sucesores tengan presente la gravedad de sus hechos. Antes de abandonar el Palacio Presidencial, en medio de los honores militares correspondientes, pidió que no se le niegue al pueblo el derecho a manifestar su opinión y urgió a que no haya derramamientos de sangre por culpa de intereses mezquinos. Hoy me despido como presidente, pero no como ciudadano paraguayo, y serviré a la nación allí donde me necesiten, puntualizó. Lugo insistió en que nunca respondió a clases políticas, a la mafia ni al narcotráfico, y seguirá respondiendo al llamado de los más humildes y excluidos, pues tenemos un deber de solidaridad con la patria y la historia. Salgo por la puerta más grande de la patria, que es el corazón de mis compatriotas, concluyó Lugo en su breve alocución tras ser destituido por el Congreso y por el Senado, especialmente de la Nación. Noticia del día de hoy, una noticia ampliada por su trascendencia, con la que comenzamos esta mesa redonda, y estaremos mirando ahora Río +20, su cierre en Brasil y la repercusión del discurso y de las actividades de Raúl en ese territorio sudamericano. Bueno, las informaciones desde Río de Janeiro están señalando que al término de la cumbre de 3 días de Río +20, los líderes mundiales adoptaron hoy un documento final
que se propone, dicen, erradicar la pobreza y asegurar un futuro sostenible para el planeta. Al concluir la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 191 Estados miembros reiteraron su compromiso con el desarrollo sostenible global y afirmaron que el mundo tendrá que modificar su modelo de crecimiento basado en el consumo y la producción sostenibles. El documento de 53 páginas llamado El futuro que queremos, 53 páginas, repito, se produce después de negociaciones prolongadas e intensas, descritas en algún momento por el jefe de la ONU, Ban Ki-moon, como dolorosamente lentas. Un documento del cual estaremos pues hablando y comentando a lo largo de esta mesa redonda. Yo les propongo iniciar esta mirada a la cumbre de Río con un reporte de los enviados especiales de la televisión cubana sobre las actividades que ha desarrollado el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros allá en Brasil, que ha incluido un encuentro fraterno con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y también un encuentro bilateral con la actual mandataria brasileña Dilma Rousseff. En un acto de Río +20, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, intercambiaron acerca de temas de la actualidad mundial vinculados a los resultados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y al excelente estado de las relaciones entre los dos países. Ambos mandatarios estuvieron acompañados por funcionarios de sus respectivos gobiernos. Los de Cuba, integrantes además de la delegación de la isla a la recién finalizada Conferencia sobre Desarrollo Sostenible. También el mandatario cubano intercambió con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien sostuvo un afectuoso diálogo avalado por las relaciones de amistad que existen entre Brasil y Cuba. Bueno, era parte de esas actividades del compañero Raúl, que ayer pues también sostuvo encuentros con diversos mandatarios presentes allí en Río de Janeiro. Raúl pues se encontró, entre otros, con el vicepresidente de Angola, el presidente de Cabo Verde. También sostuvo conversaciones con el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, y con otros mandatarios de diversas partes del mundo que han estado congregados allí en Río de Janeiro. Ayer Raúl pues también dio su discurso ante esta cumbre, un discurso contundente que hizo a muchos evocar la presencia de Fidel hace 20 años, precisamente en otra cumbre sobre medio ambiente allí en Río de Janeiro. Puntos importantes abordó Raúl Otero en ese discurso que creo que trazan también la política ambiental de nuestro país de alguna manera y la visión de Cuba sobre esta crisis tan urgente que estamos enfrentando en el orden ambiental. Sí, gracias Randy. Un saludo para los amigos radioyentes y televidentes. Efectivamente, el discurso de Raúl sentó pautas en relación con la política ambiental de Cuba y al mismo tiempo se convierte, en mi opinión, en una suerte de paradigma de lo que un país pequeño, pobre y subdesarrollado como el nuestro puede hacer en materia medioambiental. El documento final, Declaración de Río, o el título un poco rimbombante con que ha sido calificado El futuro que queremos, tiene, en mi opinión, algunas lagunas, pero también tiene sus virtudes. Para la mayoría de los integrantes de las comunidades originarias, de la sociedad civil allí reunida en la cumbre de los pueblos, el futuro que queremos es el futuro que queremos para una minoría de la población mundial, pero no para la inmensa mayoría de la población mundial que hoy carece de los más elementales servicios y de los más elementales recursos para su desarrollo. El futuro que queremos es un documento que fue, como se ha dicho ya muchas veces aquí, consensuado porque venía procedida de una fuente de casi 200 páginas y que los anfitriones brasileños tuvieron que negociar para reducirlo a apenas 49 y que recoge, no cabe la menor duda, importantes puntos relacionados con el proyecto 21, Agenda 21 del año 1992 en la Cumbre de la Tierra, a la que asistió nuestro líder Fidel Castro en aquella histórica reunión. Creo que entre lo que ocurrió en la Cumbre de Río 1992 a lo que ocurre en la Cumbre de Río 2012,
lo único que ha cambiado es el escenario internacional, que desde el punto de vista económico-social es mucho peor el que está viviendo hoy el mundo que el que teníamos hace 20 años. Aquí los indicadores económicos y sociales todos se han deprimido enormemente. Si en 1992 el 20% de la población mundial consumía casi el 90% de la energía, hoy pues ese 20% sigue consumiendo tanta energía como la que consumía en el año 1992, lo cual indica que realmente ha sido muy poco lo que se ha podido avanzar en estos 20 años. El dato importante de que los países industrializados que se convierten en los promotores de la energía limpia es el siguiente: 2.6% solamente de la energía limpia es lo que se produce hoy en el mundo, teniendo en cuenta que el resto sigue siendo energía producida por la combustión, por los combustibles fósiles. Esto nos da una medida de que también el mundo no ha avanzado absolutamente nada en estas 2 décadas. El documento final de la cumbre de Río 2012 no hace casi referencia alguna, Randy, a uno de los temas que en mi opinión es más acuciante en el orden medioambiental actual, que es el cambio climático. El cambio climático ha tenido durante todos estos años unos antecedentes que creo que medían la importancia que le daba la comunidad internacional a este asunto, que son las reuniones de las partes sobre cambio climático que han tenido lugar en varias ciudades, la última en Copenhague, la penúltima en Copenhague y la última, la más reciente, en México. Ninguno de los puntos de la declaración final hace referencia a que se va a continuar tratando de conseguir un arreglo para que el manido protocolo de Kioto, el extenuado, el muerto, el protocolo de Kioto pueda ser resucitado, pueda ser salvado y pueda plantearse un nuevo acuerdo similar que ponga freno a las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en un plazo previsto. Solamente la declaración de Río hace una referencia implícita a que el cambio climático es un fenómeno con el que hay que terminar porque afecta la salud del planeta. Esto es, en mi opinión, uno de los puntos más álgidos del tema. El otro asunto es la transferencia de recursos. Se planteó en un principio que los países industrializados en particular y el resto de la comunidad establecieron un fondo de 30.000 millones de dólares para transferencia de recursos a los países menos desarrollados y para la mitigación de las causas de los problemas medioambientales. Este fondo de 30.000 millones de dólares finalmente no fue aprobado. Esto nos da también una medida de que realmente no ha habido una intención. Y lo que creo que forma parte de toda la esencia del fenómeno, y es lo que señalan muchas de las organizaciones que se reunieron en el Congreso de los Pueblos, es que el documento no toca en ninguna de sus partes el hecho de que la esencia del fenómeno medioambiental de hoy es la producción, la distribución y el consumo del mundo capitalista. El presidente ecuatoriano Correa, en su discurso, decía: hay que poner fin a la depredación del mundo capitalista, porque el mundo no puede repetir los mismos patrones de consumo que un neoyorquino. No se puede seguir creciendo y desarrollándose a costa de los pueblos subdesarrollados. Creo que esto es un elemento clave, Randy, que habría que destacar. Más adelante estaremos analizando algunos aspectos del documento final, pero sin duda Raúl ayer dejó claro la necesidad de acabar con los egoísmos y con las soluciones erradas a este tema. Raúl decía: dejemos las justificaciones y egoísmos y busquemos soluciones. Esta vez todos, absolutamente todos, pagaremos las consecuencias del cambio climático. Palabras contundentes que han tenido repercusión, que han estado presentes en medios de comunicación. De eso estaremos hablando en breves minutos con Ana Teresa Abadía, pero me señalan por interno que tenemos contacto telefónico con Bárbara Betancur, enviada especial de la radio cubana, compañera nuestra acá
en la mesa redonda, quien ha estado siguiendo este importante acontecimiento en Brasil y acompañando a la delegación cubana que encabezada por Raúl ha estado presente en esta cumbre. Buenas tardes, noches, Fabi. ¿Qué impacto han tenido esas palabras de Raúl ayer en la cumbre, la presencia de él, su intercambio con diversos mandatarios y en general, cómo valoras esta reunión mundial sobre desarrollo sostenible que ha tenido lugar en Brasil? Bueno, pues un saludo para todos, Randy, para ti, para el resto de los panelistas y para todos, por supuesto, los que están en nuestra sintonía. Y del discurso de Raúl, lo primero que habría que destacar fue la atención que le prestaron. Eran jornadas maratónicas. Estos eventos de Naciones Unidas suelen ser agobiadores porque son jornadas maratónicas en el sentido que empiezan y pueden ser 80 los oradores en una jornada. Y es bueno señalar que casi al filo del mediodía, cuando ya habían hecho uso de la palabra una buena cantidad de oradores, el discurso de Raúl centró la atención no solo de los presentes en la sala plenaria, sino de los miles de periodistas que estuvieron dando cobertura a este evento. Después veíamos que en los telediarios brasileños, en mucha de la prensa impresa en este país, había fotografías, no solo él en el podio, sino también había sido muy seguido el encuentro tan cordial que había tenido al mediodía con Luis Ignacio Lula da Silva, una personalidad que sigue siendo un referente en este país y que a él también se debe la condición que en estos momentos ostenta Brasil en la vanguardia internacional, en la agenda internacional y por supuesto en este tema también. A propósito de este tema, y ya que me estás pidiendo una valoración, coincido en lo esencial con lo que decía Otero, a quien saludo muy afectuosamente, y además otros colores, otros detalles que tiene esta resolución. Pero miren, en un momento se creyó que podía haber sucedido aquí en Río, cuando se estaba celebrando una conferencia que quería además no solo dar la alarma de la situación medioambiental del planeta, sino también rendir homenaje a aquella cumbre que 20 años atrás marcó pautas sobre lo que podíamos haber sido o haber hecho desde entonces en favor de la especie humana. Había corrido el riesgo, repito, de que fueran secuestradas por las grandes potencias y sucediera lo mismo que en Copenhague. Lo cierto es que una actitud que el propio Raúl en su discurso destacaba, una actitud decidida de Brasil, fue la que impidió que esto sucediera y logró ese documento de consenso que, como bien decía Otero, tiene luces, tiene sombras, tiene ventajas, tiene beneficios, tiene saldos positivos y también flacas, lados muy flacos que tienen que ver justamente, como él señalaba, sobre todo con la transferencia de tecnología y con la falta de voluntad para establecer un financiamiento que haga posible que todos por igual podamos tener tecnologías limpias y todas esas cosas. Pero la propia Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, hoy, poco antes de la clausura, cuando conversaba con la prensa en la conferencia que ofrecía, evaluaba el documento de una manera objetiva y decía que de manera general estaba muy satisfecha con la conferencia, que en un evento multilateral de esta naturaleza, donde participaron 193 estados, donde la mayoría, todos somos diferentes entre todos, y existe además marcados niveles de diferencia, no solo desde el punto de vista en el estadio de desarrollo, que se encuentran algunos, sino diferentes niveles de compromiso, que fue lo que emergió en la negociación de este documento. Por una parte, los occidentales con sus intereses, y de otra parte, los países del sur con sus aspiraciones y sus urgencias. Esto, por supuesto, matiza la posición de cada país. Decía que si bien para los brasileños, que es un país que está verdaderamente comprometido con el desarrollo sostenible, esta conferencia había quedado por debajo de las expectativas, no es menos cierto que se consiguió todo lo que se podía conseguir en este momento. Como bien se apuntaba, la situación internacional es bien diferente. Recordemos que hace 20 años algunos hablaban del fin de la historia, no previeron, sobre todo las potencias occidentales, cuánto podía politizarse este tema, creían que todo estaba acabado, que la guerra ideológica había sido un triunfo a su favor y no creyeron que este tema podría devenir lo que está haciendo hoy, que es uno de los principales en la agenda internacional. Y entonces se habló quizás con demasiado entusiasmo
y con un poco de mentira por parte de muchos de ellos, de compromisos, de metas que a la larga no cumplieron. Hoy realmente tienen además la excusa de un económico en la que se pueden escudar para decir que no pueden dar financiamiento. Aún así, yo creo que es válido señalar que en el documento final lo que se establece además es un panel que va a dar seguimiento a este tema para no dejarlo de lado. Es una presión de los países en vías de desarrollo, como suele decirse en estos foros de Naciones Unidas, para que el tema siga siendo abordado. Y habrá insistencias, yo creo que sí, el sur está obligado a hacerlo, los países del sur, los países del ALBA, los países que están presentando posiciones unificadas en este sentido, como defendió algunas de las mejores causas del grupo de los 77, y yo creo que hay un balance general que tiene, a pesar de todas las dolencias y a pesar de todas las lagunas de esta resolución, que se puede declarar, como decía la presidenta brasileña, como una reunión que fue satisfactoria, con un documento que apenas debe verse como un punto de partida para renovar los esfuerzos que parecían haber tomado el impulso suficiente 20 años atrás, que no sucedió así, Fran. Bueno, Babi, muchísimas gracias por esta valoración de lo que ha ocurrido en Río de Janeiro con la clausura ya de esta cumbre Río +20, en la que Cuba ha tenido una destacada participación, el discurso de Raúl ayer, sus encuentros con diversos mandatarios, su intercambio fraternal con el expresidente Lula da Silva, y como hace 20 años Fidel, pues la voz de Cuba ha estado representada en alto ante uno de los más grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Muchísimas gracias, Babi, por este reporte. Gracias también a Gladys, a todo el equipo de la televisión que ha estado por allá, y a los compañeros que integran el equipo de prensa que ha acompañado esta presencia de Raúl en Brasil durante la cumbre de Río. Y la presencia de Raúl, su discurso, como decíamos, ha tenido repercusión, lo señalaba Babi, en la prensa brasileña, pero también en la prensa internacional. Vámonos ahora hasta la posición de internet. Ana Teresa Badía se ha dirigido hasta allí para pues hablarnos ahora de esa repercusión de las palabras y la presencia de Raúl en Brasil. Muchísimas gracias, y efectivamente, pues sin dudas la repercusión del discurso del general de ejército Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, al frente de la delegación de nuestro país que participa en esta cumbre en Río de Janeiro, Brasil, pues ha ocupado espacios en diferentes sitios digitales. Comenzamos, por ejemplo, en nuestro país con el sitio Cuba Debate, que está reproduciendo las palabras de Raúl al tiempo que inserta fotos y también el video de la intervención. En tanto, sitios como lainformacion.com está titulando así al reseñar las intervenciones de los jefes de Estado. Raúl Castro conmina a destruir los arsenales nucleares. En esta información que ubica en su página de portada, además, dice que el presidente cubano Raúl Castro conminó a destruir los arsenales nucleares y a promover el desarme de las naciones más desarrolladas durante su intervención en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20. Asimismo, reseña este artículo como desde la posición de Cuba se demandó que se abandonen las justificaciones a las guerras y se trabaje en la búsqueda de soluciones a la cuestión del cambio climático que según el texto, según la intervención del presidente cubano, puede derivar en futuros conflictos. También dijo que debe denunciarse que la lucha por el nuevo reparto del mundo desatará conflictos de incalculables consecuencias. Reseña, así reitero, esta información que se publica en lainformacion.com. También el portal digital Terra desde España está titulando Raúl Castro, histórico discurso de Fidel en Río 92, más vigente que nunca. Destaca, reitero, lo que se publica en Terra durante este día, que el presidente cubano Raúl Castro recordó precisamente el discurso pronunciado
en la Cumbre de la Tierra, que como sabemos fue celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, y pues continúa este artículo diciendo cómo Raúl recordó lo dicho allí por Fidel y cómo algunos de estos planteamientos de la cumbre en general y de manera muy particular hechos por el líder histórico de la Revolución Cubana están más vigentes que nunca. También hay informaciones desde Radio Nacional de Venezuela, titula así en su sección internacional: Raúl Castro exige en Río +20 nuevo orden internacional de respeto y equidad. Desarrolla la información Radio Nacional de Venezuela reseñando que al intervenir en la conferencia, el dignatario de la Mayor de las Antillas señaló que se deben poner los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de la salvación del planeta y de la humanidad. Un tema, por cierto, Randy, muy defendido por los países en vías de desarrollo, y un tema que, como es lógico, fue uno de los que causó divisiones entre las visiones, entre el norte y el sur, como era de esperar en esta cita. Hay también durante este día espacios en el Nuevo Diario, una publicación desde Nicaragua, donde se publica además la trascendencia de la intervención del general de ejército Raúl Castro. Específicamente dice que el presidente cubano conmina a destruir los arsenales nucleares. También hay en otros sitios cubanos, reitero, a esta hora otras repercusiones. Pide Raúl Castro con urgencia un cambio trascendental para la salvación del planeta y la especie. Raúl en Río +20, la posibilidad de la extinción de la especie humana, una realidad, y circulan además algunas de las imágenes de la presencia del presidente de los consejos de Estado y de ministros allí en la Cumbre de Desarrollo Sostenible que, como sabemos, se desarrolla por estas jornadas en Brasil. Esto es algo de lo más importante que se publica a esta hora en la red de redes. A ello hay que agregar las televisoras internacionales que hicieron eco de su presentación y todas las agencias noticiosas del mundo que estuvieron ayer pues transmitiendo clips, pudiera decir, y algunos de los tips principales del discurso del general de ejército Raúl Castro. Gracias, Ana Teresa, por este momento en la mesa redonda. Bueno, Cuba con su mensaje también allí en la Cumbre de Río, como lo estuvieron los países representantes de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, que llevaron esa voz de una necesidad de mayor urgencia en las acciones frente a la degradación del planeta, y pidieron también más acciones del mundo rico. América Latina en su conjunto, titulaba ayer la AP, pide más compromiso de los países ricos en Río +20. Fue el hilo conductor de las declaraciones de la mayoría de los mandatarios de nuestro continente, y especialmente las de los países representantes del ALBA. Sobre estas intervenciones de los mandatarios de la región, especialmente de los países del ALBA, pues les propongo ver este fragmento aquí en nuestra mesa redonda. Dejemos las justificaciones y egoísmos y busquemos soluciones. Esta vez todos, absolutamente todos, pagaremos las consecuencias del cambio climático. Los gobiernos de los países industrializados que actúan de esta forma no deberían cometer el grave error de creer que podrán vivir un poco más
a costa de nosotros. Serían incontenibles las oleadas de millones de personas hambrientas y desesperadas del sur hacia el norte, y la rebelión de los pueblos ante tanta indolencia e injusticia. Ningún hegemonismo será entonces posible. Cese el despojo, cese la guerra, avancemos hacia el desarme y destruyamos los arsenales nucleares. Estamos urgidos de un cambio trascendental. La única alternativa es construir sociedades más justas, establecer un orden internacional más equitativo, basado en el respeto al derecho de todos, asegurar el desarrollo sostenible a las naciones, especialmente del sur, y poner los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de la salvación del planeta y de la dignidad humana. Cuba aspira a que se impongan la sensatez y la inteligencia humana sobre la irracionalidad y la barbarie. El problema no es técnico, el problema es político, de las relaciones de poder. Y ese es el dilema esencial de la humanidad en el siglo XXI, la raíz de la crisis en Europa, en Estados Unidos. No son los parches al sistema lo que va a remediar eso, es el cambio del sistema. El problema son los mercados gobernando a las sociedades. El problema es el capital sobre los seres humanos y la naturaleza. Tenemos que tener sociedades gobernando esos mercados, seres humanos y naturaleza con supremacía sobre el capital. Ayer una joven neozelandesa nos dijo, ojalá no vengan acá a salvar su cara, sino a salvar el planeta. Algunos ni siquiera en su prepotencia, arrogancia, la seguridad que les da su poder, vinieron a salvar la cara. El grupo de los 20 países más ricos se reunió en México y probablemente el 80% de esos participantes no vinieron a esta cumbre. Para ellos tal vez no es importante y seguirá siendo poco importante mientras no cambie esa relación de poder. Desde el sur podemos llamar a la conciencia global, pero creo que nuestro nivel de incidencia todavía es muy pequeño. La esperanza es que esos propios ciudadanos del norte, que también son víctimas de un sistema que está solo en función del gran capital, no de los seres humanos, sean los que se rebelen y cambien esta relación de poder. Son los indignados del mundo, sobre todo del primer mundo, los que nos dan la esperanza de una nueva relación de poder a nivel planetario, de una lógica de justicia y no solo mercantilista, y así poder dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un planeta al menos tan bello como el planeta que recibimos. Hace 20 años, la Cumbre por la Tierra realizada acá en Brasil, así tan importante para la reflexión profunda sobre la vida, sobre la humanidad, tomando en cuenta nuestro planeta Tierra. Yo me acuerdo, como dirigente sindical, el gran mensaje de un gran sabio, Fidel Castro, presidente y comandante de Cuba revolucionaria. ¿Y qué nos decía? Nos decía: acaben el hambre, no al hombre. Paguen la deuda ecológica, no la deuda externa. Pasen 20 años, ahora hay que condonar la deuda del sistema capitalista. Y ese hombre tenía mucha razón al afirmarnos que paguen la deuda ecológica y no la deuda externa. A esta altura sentimos que los países del sistema capitalista, su deuda es impagable, mientras los países llamados pobres o en vía de desarrollo, nuestra situación está mejor que antes. Queridos compañeras y compañeros presentes acá,
sería importante pensar de verdad en las futuras generaciones. Eso solo yo veo acabando con modelos de saqueo, con modelos que depredan. Eso es acabando con el sistema capitalista. El capitalismo no es ninguna solución. Y ahora lamento mucho decir que analizado seriamente, hecho seguimiento seriamente a la llamada economía verde. Economía verde, reitero una vez más, es el nuevo colonialismo para someter a los pueblos y para someter a gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas. Por eso mucha reflexión para el bien de las futuras generaciones. Tenemos la obligación, si queremos pasar la historia, si queremos que este evento sea histórico e inédito, no tenemos otra alternativa de aquí a aprobar documentos que permitan acabar políticas, sean económicas, ecológicas, sean sociales, que estén orientados a salvar la vida y a la humanidad, acabando el humanicidio para relanzarnos al humanismo. Sería muy importante para todo el pueblo del mundo. Bueno, y el documento final de esta cumbre ha sido aprobado, como hemos dicho hace pocos minutos, 53 páginas que bajo el título El futuro que queremos, pues llegan después de intensas negociaciones y prolongadas negociaciones que han tenido lugar en todos estos días en Río de Janeiro. La primera página de este documento pues va encabezada por la frase: nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y con garantizar el fomento de un futuro sostenible en términos económicos, sociales y ambientales para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras. Según analiza la agencia china Xinhua, los líderes en esta declaración reiteraron los principios de Río adoptados hace 20 años en la Cumbre de la Tierra, también realizada en esa ciudad brasileña. En particular, destaca Xinhua el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el cual fue incluido a petición vehemente, señala, de los países en desarrollo. Los principales países industrializados, encabezados por Estados Unidos, se opusieron a la inclusión de este principio, en particular, uno de los temas más espinosos de las conversaciones. Sin embargo, se logró por parte de los países en desarrollo que quedara reflejado en este documento el principio fundamental establecido en Río hace 20 años de las responsabilidades comunes ante la degradación medioambiental, pero diferenciadas, porque hay quienes han contaminado más, hay quienes lo han hecho menos. Según dice la agencia china Xinhua, Ban Ki-moon describió el documento como un gran éxito logrado por la cumbre y como un plan para un mundo más sostenible. Se trata de un documento muy bueno, dijo el secretario general de la ONU. Esta es la visión sobre la cual podemos construir nuestros sueños, nuestras visiones, y es importante que los Estados miembros se encuentren unidos y trabajen juntos. La cumbre, dice Xinhua, también presentó de manera formal al mundo un nuevo término, la economía verde, pero se abstuvo de ofrecer una definición clara porque aún no hay consenso en la comunidad internacional. La cumbre reconoció la economía verde como una de las herramientas importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible, pero hizo énfasis en que existen diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas disponibles para cada país. Así está reflejando la agencia china Xinhua el resultado final de esta cumbre Río +20 que acaba de finalizar hace muy poco tiempo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. ¿Qué otras opiniones, qué otras percepciones, Otero, pudieras tener de este documento, además de las que ya ha señalado? ¿Qué piensas sobre avances o retrocesos con respecto a lo que fue Río hace 20 años? Sí, Randy, efectivamente, yo decía al principio que este fue un documento que no es tan bueno como quisieran, ni tan malo como algunos pretendían que fuera. Realmente el documento, el mundo que queremos, refleja de una manera tibia, pero de hecho objetiva, una continuidad a la Cumbre de la Tierra de 1992. Tenemos puntos coincidentes, es decir, el programa Agenda 21, que fue el éxito mayor
de la Cumbre de la Tierra en 1992 se mantiene inalterable. Es decir, no se cumplió en estos 20 años, pero está presente ahora en esta cumbre. Es decir, se ratifica como un instrumento de trabajo para los próximos años. Está presente también en el texto del futuro que queremos, pues esto que se planteaba, ¿no? La responsabilidad compartida pero diferenciada. Esto en concreto no es más que el reconocimiento de que los países industrializados son los responsables de la catástrofe medioambiental que hoy vive el mundo. Una catástrofe que tiene entre sus principales centros el hecho de que el cambio climático, la biodiversidad desaparece. El cambio climático, que es un elemento clave en este factor, pues está por crear verdaderamente catástrofes inimaginables. En particular, hay países como los pequeños estados insulares, que son los que más van a sufrir los del cambio climático. Decía el tema de la biodiversidad. Casi 20% de la biodiversidad de aves y la biodiversidad de la flora está desapareciendo. Y casi todos los países tienen una responsabilidad importante en este asunto. Creo que, por ejemplo, yo te decía al principio que Cuba, siendo un país pequeño, tercermundista y bloqueado, puede ser un ejemplo, pero evidente, para el mundo de qué se puede hacer cuando hay una voluntad detrás de su trabajo. Cuba, Randy, si me lo permite, me gustaría darte algunos elementos. Después si quieres, hablamos un poquito de Cuba más adelante para seguir profundizando en este tema del documento final, porque hay, por ejemplo, declaraciones que están llegando que hablan de la percepción que tienen los participantes en la Cumbre de los Pueblos. Hoy hubo una reunión de los coordinadores de la Cumbre de los Pueblos con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y se dice que en esa reunión los coordinadores de la Cumbre de los Pueblos le expresaron al secretario general de la ONU su honda decepción con el acuerdo alcanzado por los negociadores alrededor de 100 países que participaron de la cita. Nosotros, participantes de la Cumbre de los Pueblos, esperábamos un documento mucho más audaz, mucho más ambicioso ante los desafíos que enfrentamos en el planeta, expresó Fátima Melo, coordinadora de la Cumbre de la Sociedad Civil, al abrir el encuentro con Ban Ki-moon. ¿Qué piensa, Ana Teresa, sobre esa percepción de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil en su conjunto, que ha estado en esta Cumbre de los Pueblos, y esta otra percepción de el estamento político que habla de un documento que no es tan ambicioso como se quisiera, pero que es el más realista posible en estos momentos? Yo creo que habría que partir de diferentes posturas, de diferentes pensamientos para analizar el tema. Lo primero es que en este documento final se refleja sin duda la división entre el norte y el sur. Es reflejo además de las divisiones en cuanto a posiciones entre los países en vías de desarrollo y los países industrializados. Lo que adelantabas además de las posiciones de los participantes en la Cumbre de los Pueblos es muy justo además su pedido. Yo revisaba hoy algunos sitios alternativos, sobre todo Radio Mundo Real, y representantes de organizaciones como Amigos de la Tierra y otras de América Latina y también de varios puntos del planeta, que esencialmente pues criticaban al documento la ausencia de objetivos y metas concretas. Es cierto, si se revisa el texto se encontrará también una ausencia, Randy, en cuanto a montos, y es que de hecho esta propuesta que había llevado el grupo de los 77 más China fue rechazada, lo decía Otero al comenzar la mesa redonda, pero era sin duda es una propuesta concreta. Yo pienso además, y es otro de los reclamos de los representantes de la sociedad civil y de los asistentes a esta Cumbre de los Pueblos, que el texto tiene mucho de tomar nota. Cuando se hace una revisión del documento, dice muchas veces tomar nota de, dice además reafirmar la voluntad de, pero dice muy poco de establecer
compromisos. Sin duda, yo creo que los temas más polémicos han sido la propia conceptualización, por ejemplo, de economía verde. Lo anticipaba el presidente boliviano Evo Morales y también fue una de las posturas más defendidas por los participantes en la Cumbre de los Pueblos. Temas también muy debatidos como la transferencia de tecnología, y es que se analizó también muy poco las asimetrías entre las naciones. Y otro de los asuntos también muy debatidos y en los que hay muchísima inconformidad es, por ejemplo, el tema que hace alusión al reflejo de África en el texto. Ciertamente el documento dice que en los últimos años se ha avanzado en la ayuda a África, pero, por ejemplo, no establece montos específicos ni acciones concretas para ayudar al desarrollo del continente africano y al desarrollo de las naciones más desfavorecidas. De ahí que, por tanto, los participantes en la Cumbre de los Pueblos y los representantes de la sociedad civil en general estén calificando el texto como tibio, pálido, y sin duda yo debo confesar que cuando comenzaron las negociaciones en torno al texto sentí hasta dudas que se llegara a aprobar una declaración. Advertí también en algunas de las intervenciones que hacían algunos de los representantes de los países industrializados que muchas de las veces había hasta un retroceso en lo que se había planteado en Río en 1992. Por suerte, pues se avanzó en algunos de los tópicos contenidos en el texto final, pero sin duda son las divisiones y las opiniones que hay en torno al documento en definitiva. Hay que destacar el papel de Brasil como anfitrión, que logró pues buscar un consenso en medio de los arduos encontronazos entre el mundo subdesarrollado y el mundo desarrollado, que estaba incluso en discusiones como esta, de un principio fundamental que era el de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que Estados Unidos y los grandes países desarrollados estaban opuestos. No quieren ser ellos los que paguen todos los desmanes que han hecho con el medio ambiente. Brasil defendió mucho la creación de este fondo que se había propuesto y destacaría además la posición del canciller patriota, el canciller brasileño, justamente en lograr el consenso en torno a los temas que están contenidos en el texto. Hay un elemento que señalaba Ana Teresa, doctora, que a mí me parece importante, y es que una de las grandes aspiraciones de los poderes transnacionales era incluir como elemento dominante de este documento el tema de la economía verde. Ya Osvaldo ayer explicaba que era el intento de las transnacionales de ponerle precio a todos los recursos naturales y de apoderarse de ellos. Sin embargo, el documento final, aunque menciona la economía verde, según dice la agencia China Xinhua, no lo pone como elemento central de esta plataforma del mundo hacia el futuro. ¿Qué te parece? Sí, Randy, efectivamente, economía verde fue uno de los primeros puntos que provocó mayor disputa en la cumbre. Realmente hay muchas opiniones sobre qué pretendían los países industrializados con el término de economía verde. Quiero recordar, Randy, que este documento inicialmente fue elaborado por las agencias de Naciones Unidas con la colaboración de algunas de las grandes transnacionales y se mencionaba a la Coca-Cola y a la Nestlé. Aquí yo tengo unas declaraciones del economista Joan Martínez Alier, que forma parte de la ONG Otra América, que dice: la cumbre oficial se metió en una discusión de palabras vacías. Desarrollo sostenible tuvo éxito hace 20 años, pero ya entonces era contradictorio porque decían que desarrollo es crecimiento y eso no puede ser sostenible. Ahora han cambiado a economía verde, pero que una economía que crece sea verde tampoco es posible. Dentro de otras 2 décadas hablarán de economía sostenible y luego dirán desarrollo verde, hasta agotar así todas las combinaciones de palabras retóricas que no sirven para nada. Yo creo que esto realmente, como bien decías al principio, economía verde no era más que una forma de privatizar los recursos naturales, mediante una retórica extraña y confusa, que lo único que tenía como fin era que los pueblos siguieran entregando sus recursos naturales a las grandes transnacionales. Por estos días, me gustaría hacer esta mención, hay una denuncia que se hizo presente también en la cumbre oficial, donde un grupo de personalidades denuncia la presencia de empresas transnacionales petroleras en los polos. Hay una presencia fuerte
a fin de perforar los polos, el Ártico y la Antártida, con vista a obtener petróleo. Se dice que hay grandes reservas de petróleo en estos lugares, pero realmente lo que se está provocando con esto es verdaderamente un aumento de la catástrofe que ya está teniendo lugar con el deshielo de los glaciares. Esto es una denuncia que me parece importante hacer referencia a ella, Randy, porque es firmada por varias personalidades y artistas de mucho renombre, entre ellos Paul McCartney, el ex Beatle, que planteaba que cómo es posible que nosotros estemos hoy discutiendo en términos de desarrollo sostenible cuando empresas transnacionales están hipotecando el futuro de la Tierra, haciendo una prospección en lugares tan sagrados como son los polos, que es la fuente más importante de agua que tienen los seres humanos. Creo que esto es un elemento importante para tomarlo en cuenta. Economía verde es eso, otro término más que se desdibuja en medio de una discusión y que no tiene realmente ningún asidero para poderlo expresar. Que no se haya aprobado como elemento central de esta declaración no quiere decir que las transnacionales cejarán en su intento de convertirlo en la política oficial o en el camino legal de cómo ellas proceder durante los próximos años. En modo alguno, porque además no se ha dicho cómo se le dará seguimiento a los acuerdos de la cumbre 2012 de Río de Janeiro. No hay, que por lo menos de los documentos que he leído, no hay ninguno que te indique qué va a ocurrir a partir de ahora. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con el protocolo de Kioto? No se ha dicho absolutamente una palabra de eso. No se ha dicho qué va a pasar con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se pretendió fortalecerlo, pero quedó también en un discurso bastante endeble. No se sabe qué va a pasar con eso. ¿Qué va a pasar con la biodiversidad? ¿Van a haber medidas, plazos a cumplir? ¿No va a haber plazos a cumplir? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá con términos como la pobreza, la desigualdad, que están presentes en todos los discursos oficiales, pero que realmente se hace muy poco para revertir una situación tan catastrófica como esta? Hay elementos clave. Realmente las organizaciones ONG, la sociedad civil planteó en la Cumbre de los Pueblos que mientras los grandes políticos se dedican a resolver las crisis materiales y financieras, el mundo está abocado a una crisis medioambiental que parece ser que le pasa por sus caras, pero que no las ven. Y eso mismo fue lo que decía en su discurso el presidente Correa, ahora que lo vimos, realmente calificar como inconcebible que una cumbre de la Tierra o de sostenibilidad como la que tenía lugar en Río de Janeiro no contó con la presencia de los propios presidentes que tuvieron en la cumbre del Grupo de los 20 solamente hace unos días en México. 80% de los que tomaron parte en Los Cabos, en la reunión de México, no participaron en la reunión de Río de Janeiro sobre desarrollo sostenible. Gracias, Otero, por tu comentario. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Bueno, antes de continuar el análisis en estos minutos finales de la cumbre Río +20, quiero decirles que las agencias noticiosas están señalando hace unos minutos que el hasta hoy vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, ha jurado esta noche ante el Senado de ese país como nuevo presidente de Paraguay, tras la destitución del mandatario Fernando Lugo
por esa instancia congresional. En un ambiente de celebración, dice DPA, y con un cerrado aplauso, la mayoría del Congreso recibió a Franco, quien saludó a cada uno de los legisladores y funcionarios en medio del asedio de los periodistas y fotógrafos. El presidente del Congreso, Jorge Oviedo Mato, tomó juramento a Franco tras la entonación del himno nacional y nuevamente los legisladores e invitados estallaron en aplausos y cánticos de apoyo al nuevo mandatario, dice la agencia alemana. Franco se colocó la banda presidencial, recibió el bastón de mando y posó para los fotógrafos y cámaras de televisión, a la vez que saludó a sus allegados y a su esposa, la diputada Emilia Alfaro. Allegados a Franco dijeron que el nuevo presidente completará el periodo de Lugo y ejercerá entonces hasta el 15 de agosto de 2013, por lo que no se postulará al Senado en las elecciones nacionales que se realizarán en abril del próximo año. Se dice que a favor de condenar a Lugo en el juicio político iniciado la víspera y culminado hoy, votaron 39 senadores a favor, 4 lo hicieron en contra y hubo 2 ausencias. Las informaciones también están señalando declaraciones del canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, quien anunció hoy en la capital de Paraguay que los jefes de Estado de UNASUR se reunirán pronto para emitir un pronunciamiento oficial en torno a la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, lo que calificó como un acto bochornoso. Maduro es uno de los ministros de Exteriores de UNASUR que están en Asunción para mostrar su solidaridad con Lugo, que fue destituido tras ser sometido a un juicio político expreso en el Senado. En Asunción también se encuentra el secretario general de UNASUR, Ali Rodríguez Araque, quien pues ha estado dando referencia de la posición de los miembros de esta organización en las últimas horas. Según declaraciones de Maduro a los periodistas en Asunción, el juicio fue realizado de manera apresurada, se ha violado todo proceso de debida defensa y los derechos elementales democráticos de Lugo, quien había llegado a la presidencia en el año 2008. Actualización sobre este acontecimiento latinoamericano, que es el golpe de Estado legislativo que se acaba de consumar en Paraguay con la destitución del presidente Fernando Lugo. Y hablaba ahorita el compañero Otero, nuestro colega, sobre Cuba y el mensaje que Cuba llevó a esta cumbre. Precisamente allí ha estado circulando en Río de Janeiro un informe de Cuba a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y la Asociación Cubana de Naciones Unidas, la ACNUR, que contiene las posiciones de Cuba y también la política ambiental de nuestro país. ¿Qué elementos definen esa posición de Cuba, Otero, que puede mostrar Cuba ante el mundo de su aplicación de una política consecuente para un desarrollo sostenible de nuestro pueblo? Sí, Randy, efectivamente, como te decía al principio, Cuba me parece que es uno de los países del mundo que puede mostrar con mayor orgullo una política sostenida y regular en materia medioambiental que la convierten, a mi modo de ver, en un ejemplo para todos los países. Es decir, en los últimos 20 años Cuba ha trabajado en el aspecto medioambiental con una rigurosidad verdaderamente ejemplar. Por ejemplo, podemos mencionar el tema de la reforestación, el tema de los bosques. Cuba es un país, es un archipiélago rodeado de mar, pero que tiene grandes extensiones de bosques, o tuvo grandes extensiones de bosques, pero lo fue perdiendo en el curso de su historia. No voy a entrar a detallar las razones. Todo el mundo conoce cuáles fueron las políticas de los gobiernos antes de la revolución. La expoliación de las grandes transnacionales madereras acabaron casi todo con los recursos maderables que había en Cuba. Pues bien, en los últimos 20 años Cuba ha pasado a tener una población forestal de casi 30%. De 1992 a la fecha ha aumentado en casi 6% su área de cobertura forestal. Hay un elemento que me gustaría mencionar que es también único del país y es el Plan Turquino. El Plan Turquino es un ejemplo de lo que un país como Cuba, un país subdesarrollado, puede hacer para reducir la brecha entre las ciudades y las montañas y el campo. En el Plan Turquino están juntados todos los elementos que hoy en el mundo
muchas de las organizaciones medioambientalistas claman por tener en sus propios países. Hay una vinculación entre los servicios poblacionales y al mismo tiempo hay los recursos necesarios para que esas poblaciones se desarrollen de manera autónoma, sin tener sus poblaciones que emigrar a las ciudades. Hay otro elemento, me parece muy importante, y ha sido la revolución energética que ha tenido lugar en Cuba en los últimos tiempos. Esto ha reducido enormemente el consumo de energía nuestra, el ahorro ha sido significativo y por supuesto el uso de combustible en la producción de energía también ha sido verdaderamente drásticamente reducido. Cuba también puede mostrar importantes resultados en la reducción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, las llamadas SAOS. De acuerdo con los compromisos que Cuba ha tenido, el gasto que había en nuestro país era de 685.2 toneladas al año en el uso y en el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Hoy en día Cuba solamente usa el 20.6% de sustancias agotadoras de la capa de ozono al año. Esto creo que es uno de los logros más importantes y creo que Cuba marcha a la vanguardia en el mundo en materia de reducción de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Cuba tiene establecido un proyecto, un plan, una estrategia ambiental que ya va por su tercera actualización. Una estrategia ambiental que no solamente abarca el país completo, sino que también se aplica a las provincias y a los territorios municipales. Creo que esto forma parte de la política ambiental que tiene Cuba, que además tiene entre sus principales elementos un concepto, un aparato jurídico que vela por el cumplimiento de estos objetivos. Estamos muy bien, no, creo que podemos todavía ir resolviendo muchos más problemas y en este muestrario que has tenido la amabilidad de mostrarle a los televidentes, pues se explica que en materia, por ejemplo, de suelo, nosotros tenemos todavía mucho que avanzar. Cuba tiene casi el 70% de su suelo con algún tipo de degradación. Hay que seguir aumentando la cobertura forestal, porque si bien es un éxito el casi 30% de su área boscosa cubierta, aún queda mucho por hacer en este punto. Tenemos que resolver los asuntos relacionados con la contaminación de las aguas. Hay proyectos y realmente se trabaja con bastante intensidad en los proyectos de descontaminación, por ejemplo, de la Bahía de La Habana, así como de otras radas del país que tienen un grado de contaminación bien alto. Hace ya unos años no se veía una sola ave circular por nuestras bahías, pero ya hoy se ven. El que se acerca aquí a la Bahía de La Habana puede perfectamente ver cómo la fauna de las aves están por esta zona. Y quería también mencionar dos elementos más. Uno es la pérdida de biodiversidad que hemos tenido, que afecta realmente con bastante intensidad, sobre todo las áreas del oriente del país, y la otra es la carencia del agua y la calidad del agua que nosotros tenemos, que creo que son algunos de los elementos que el propio documento que se ha mostrado ahí, pues tiene entre sus objetivos ir mejorando en el curso de los próximos años. Eso fue lo que Cuba mostró, la política que llevó a esta cumbre que acaba de clausurarse en Río de Janeiro. Las palabras finales estuvieron a cargo de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien ha mostrado satisfacción con el resultado de la cumbre. Dijo Dilma que entiende y respeta las críticas de los movimientos sociales por la poca ambición del texto final y la supresión de varios puntos conflictivos. Dijo que Brasil quedó como responsable por construir un consenso posible. El consenso posible, dice Dilma, es un punto de partida y no de llegada. Esto no significa que a partir de aquí los países no puedan tener sus propias políticas, afirmó la presidenta brasileña. Dijo que en el pasado el mundo era bipolar,
y los países estaban divididos entre dos concepciones. Luego vino el pensamiento único con su imposición y ahora vivimos una circunstancia histórica con el multilateralismo que intenta construir consensos políticos, dijo Rousseff, quien señaló que en el futuro se deberán insistir sobre las propuestas eliminadas en esta cumbre, principalmente por los países desarrollados, entre ellas una sobre la creación de un fondo multilateral para el desarrollo sostenible. Destacó que la cumbre aprobó la creación de un nuevo indicador de riqueza que supera las limitaciones del Producto Interno Bruto e incluye datos sociales y ambientales para medir la riqueza de los países. Clausurada la cumbre, Ana Teresa, ¿cómo pudiéramos entonces enmarcar, cómo pudiéramos valorar este evento que ha finalizado en Brasil? Mira, yo pienso que si bien el texto o la declaración final omite muchas de las aspiraciones de la sociedad civil o de los representantes de las diferentes organizaciones no gubernamentales, al menos en la voz de muchos líderes mundiales estuvieron propuestas muy interesantes. Y me refiero, por ejemplo, a la lanzada por el presidente boliviano Evo Morales de la necesidad de nacionalizar los recursos naturales en este mundo. Muy interesante, y al menos se logró llevar... Frente al intento de privatizarlos. Exacto, se logró llevar en ese escenario adelante. Estuvo también la propuesta del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que ejemplificó muy bien cómo el 20% de los países desarrollados, en este caso, emite el 60% del monóxido de carbono. Y hacía una comparación muy interesante: por cada tonelada de monóxido de carbono que los países más pobres emiten, los ricos emiten 83. Hay además otros temas muy interesantes. Me referiría, por ejemplo, a lo planteado por el presidente uruguayo José Pepe Mujica, al presidente peruano Ollanta Humala, quienes coincidieron en valorar la situación de crisis ambiental como una crisis política. Tener planteamientos de ese tipo en un contexto como la cumbre es importante, además. Y finalizaría con lo planteado por el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien fue un poco más allá al plantear precisamente que se trata de la necesidad de transformar todo el sistema socioeconómico mundial. Eso es interesante. Y culminaría con la propuesta del presidente chino Wen Jiabao, quien una vez más llamó primer ministro a la necesidad de la equidad y de enfrentar en este caso la pobreza también. Esto último que tú precisabas en cuanto a la introducción de los nuevos indicadores. Concepto, me parece muy interesante. Muy interesante. Yo pienso que sin duda es uno de los puntos en los cuales más se avanzó también. No se podrá hablar de riqueza si no se habla de desarrollo social y si no se habla de preservación del medio ambiente. Como se recordará, esto es una propuesta que hicieron algunos economistas, entre ellos el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y sobre la cual incluso habló nuestro comandante en jefe Fidel Castro también. O sea, no se puede hablar de crecimiento ni de Producto Interno Bruto si no hay desarrollo social. A mí me parece que desde esos puntos de vista pudiéramos asociar o pudiéramos reflexionar en este caso en torno a lo que ha representado la cumbre, y finalizaría diciendo además que es la confirmación de cuán importante es, por otro lado, en este mundo buscar mecanismos para justamente medir los acuerdos. Habría que pensar en eso, y demostró además la necesidad de la creación de organizaciones internacionales que realmente tengan en cuenta las asimetrías entre los países y que sin duda piensen un poco más en pos de el propio beneficio humano. Gracias, Ana Teresa, gracias, Otero, por haber estado con nosotros en este análisis sobre la Cumbre de Río, un evento trascendental que ha tenido arduas discusiones, que ha llevado a los países subdesarrollados a tener que enfrentar las presiones y las avalanchas de los países ricos del mundo. Allí ha estado Cuba en la voz de Raúl, allí ha estado también la visión de Fidel a través del libro de sus reflexiones, en el que se recuerda aquella expresión de marzo del 2010, cuando Fidel señalaba que por primera vez la especie humana, en un mundo globalizado y repleto de contradicciones, ha creado la capacidad de destruirse a sí misma.